Muy buenas tardes a todos los que nos seguís habitualmente en estos encuentros que hacemos en la red, que comenzó como algo recurrente durante el confinamiento y el estado de alarma. Ahora ni hay confinamiento de momento y tampoco hay ya estado de alarma, como se acaba de votar ya el decreto que así lo avala en el Congreso de los Diputados, pero no lo fiemos muy largo porque todo vuelve a ocurrir. No es que uno lleve en este momento la mascarilla porque no vaya a contagiar en la red, porque eso no existe, no ocurre, evidentemente, son otro tipo de motivos, pero tampoco estaría de más el que se hiciese un poquito de pedagogía en este aspecto, porque este instrumento se va a convertir en parte de nuestro vestuario habitual durante mucho tiempo. El que lo quiera ver, pues va a ser mejor para él. El que no lo quiera aceptar va a tener un serio problema con él mismo y con los demás. Así que vamos a comentar esto y otras muchísimas cosas en una jornada en la que, qué lejano queda aquel 14 de marzo, pero parece mentira que estemos finalizando el mes de junio y hace escasamente 20 minutos Sanidad ha confirmado 3 nuevas muertes por víctimas del virus, otros tantos ingresos en UCIs de hospitales y 157 nuevos contagios en tan solo 24 horas. En fin, son datos, son cifras y son circunstancias que vamos a analizar. Lo hacemos como cada vez que nos encontramos con todos ustedes en la red, con Miguel Ángel Ruiz en una, me imagino que muy calurosa Sevilla, y con Paco Coto también aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Vale. Pues sí, hoy con menos calor, ¿no? Podemos decir, ¿no? Hoy hace un poquito de menos calor que estos días atrás. Hemos ya superado en esta semana los 40 grados en Sevilla, y la verdad que el pasado lunes y el martes fueron 2 días bastante duros desde el punto de vista del calor en Sevilla y del verano, ¿no? Que ya estamos viviendo y que ha entrado plenamente de lleno en nuestras vidas, y me acuerdo de cuando te veo con mascarillas, lo mal que lo hemos pasado en Sevilla precisamente ese lunes y ese martes con mascarilla, cuando salíamos a lo mejor a tomar un café o a comer al mediodía, y la verdad que era una situación tremendamente complicada desde el punto de vista de la salud, que incluso puede llevarte al mareo, ¿no? Pues Que sí, por cierto, Miguel Ángel, sí, no, tan solo un momentito, ahora que cita lo de la mascarilla, se me olvidaba decir y comentar que, imagínate, mis mentores, sabe ya a quién me refiero, que sin tener mascarilla me dicen las cosas que me dicen, que tú has podido leer, con la mascarilla ya ni te cuento. sí, bueno, yo creo que hasta el final no hay que hacer ni caso, ¿no? Lo de ladras luego cabalgamos, que decía el Quijote, pues yo creo que es la actitud que tenemos que tomar. Pues yo creo que un debate sereno, que siempre hacemos de esto, y diciendo que siempre podemos estar equivocados, ¿no? En nuestras valoraciones y en nuestras opiniones. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, pues cuando manifestamos nuestra opinión sobre qué está pasando o qué está haciendo el desgobierno de Pedro Sánchez con respecto a esta situación que estamos viviendo de pandemia y de crisis sanitaria, social y económica, pues frente a eso, que yo creo que somos bastante educados a la hora de opinar y a la hora de realizar nuestra valoración de esta gestión que se está haciendo, pues nos encontramos con mensajes que en muchos casos rozan la falta de educación, ¿no? Y yo creo que no tenemos que hacer ni caso a ese tipo de mensajes. Yo creo que es bueno que se discrepe de lo que decimos aquí, que evidentemente no estamos en la posesión de la verdad absoluta en los planteamientos que hacemos, pero siempre lo que sí pedimos es que haya un poco de educación. Y con respecto al tema del coronavirus y la situación actual, ya fuera del estado de alarma, fuera de esa situación, yo creo que hay que hacer siempre el mensaje de responsabilidad, ¿no? Que hay que trasladarle al conjunto de la sociedad con respecto a la situación actual. Hemos salido del estado de alarma, pero no hemos salido de la pandemia, y por tanto, desde esa perspectiva, tenemos que ser todos responsables, tenemos que tener todos responsabilidad. Yo ayer vi a Paco y me dio mucha pena no poderlo abrazar personalmente por la situación que estamos viviendo y por la seguridad que tenemos que tener todos unos con otros a la hora de evitar el contagio o la propagación del virus. Y hasta que no haya un tratamiento, hasta que no haya una vacuna, pues tenemos que seguir con esa situación de prevención, ¿no? y de ser responsables, como decía anteriormente. Estamos en una situación, ahora antes leía, antes de entrar,
con 11 comunidades autónomas donde ha habido brotes de coronavirus, donde en nuestra comunidad autónoma, con un caso muy importante, sobre todo en Málaga, que ha sido la provincia más castigada en Andalucía con respecto al coronavirus, con 83 casos positivos en un centro de Cruz Roja, si no recuerdo mal. Y por tanto, desde esa perspectiva, esto nos tiene que hacer ver que tenemos que seguir siendo responsables, que tenemos que seguir con esa mascarilla, con esa distancia social que se establece ahora mismo en 1,5 metros conforme a la normativa aprobada hoy por el Congreso de los Diputados, y por tanto desde esa perspectiva tenemos que seguir siendo responsables y tenemos que seguir adoptando esas medidas. Respecto a la actitud del gobierno, pues para los que nos critican, pues, y para que siempre nos digan que estamos criticando o viendo negativo el paso, pues lo que están haciendo por parte del gobierno, pues yo desde mi punto de vista he visto positivo esa ampliación hasta septiembre de los ERTE, de la situación, porque la situación de asfixia que tienen muchas empresas pues se podría ver agravada con una salida de los ERTE, es decir, con una asunción por parte de las empresas de los contratos laborales de esos trabajadores, y por lo menos así tanto trabajadores como empresarios pues pueden respirar. Y por tanto me alegro de ese acuerdo social que se ha hecho con sindicatos y con la Confederación de Empresarios de España, la COE, y por tanto desde esa perspectiva pues damos un paso adelante. También me alegro que el decreto hoy aprobado en el Congreso de los Diputados haya salido con un voto favorable tanto de Ciudadanos como de Partido Popular. Esa es la responsabilidad, y bueno, el PSOE, por supuesto, ¿no? Pero esa, y Unidos Podemos, esa es la responsabilidad que le pedimos a los políticos, que siempre hemos pedido, que se dejen a un lado de colores propios, es decir, de opiniones ideológicas que tienen que tener, y por tanto, desde esa perspectiva yo espero y que la construcción económica y social que se tiene que regir a partir de ahora, a partir de estos momentos, por parte de nuestro país, pues cuenten con el mayor consenso posible, porque eso será buena señal para los españoles. En el día de hoy sí quisiera destacar dos noticias, dos titulares de todas las que hemos recibido entre buenas y malas. Una muy mala, que España va a ocupar el último lugar en cuestión de economía, que hoy, pues según los datos que ha dado la OCDE, si no recuerdo mal, vamos a ocupar el último puesto en cuanto a recuperación económica de los países desarrollados y de Europa, ¿no? Es decir, que bueno, algo muy mal estamos haciendo, eso que no quepa duda. Porque bueno, el resto de países de Europa pues han recibido los mismos problemas que hemos recibido nosotros, pues han seguido las mismas indicaciones que hemos seguido nosotros, y bueno, pues no van a estar tan mal, excepto Italia, que está ahí detrás nuestro, pues más o menos a la misma altura, pero el resto de países su caída en el PIB no es tanto. Luego, por otra parte, destacaría que la Oficina Europea del Medicamento pues ha autorizado un medicamento que va a ayudar, ojo, que no es un remedio, pero que sí se ha autorizado para ayudar, un antiviral que se va a utilizar para los enfermos de COVID. Que no pensemos que es que ya ha llegado el remedio, es simplemente una ayuda pues que se ha visto buena y tal, que es una noticia buena, pero no es tan buena para que se tome una confianza tremenda de que aquí pues todo ha pasado. Efectivamente estamos viendo que no todo ha pasado. Y esas son en principio las dos noticias que yo destacaría, aparte de las que habéis destacado vosotros, ¿no? Que bueno, como decía Miguel Ángel, hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que es posible que se puedan hacer bien y se puedan empezar a hacer bien desde ahora, con esta aprobación de este Real Decreto y con esa unión de los partidos, como es pues legislar, como decíamos, la revolución sanitaria, más en el tema de las residencias de mayores, de las que luego, pues en todo caso, ampliaré un poco más, por lo menos mi punto de vista. Realmente, a estas alturas del partido, como se dice habitualmente, da igual que te piten penalti si es dentro o fuera del área. Lo importante es ganar el partido. Legalmente, naturalmente, pero que no importa que el penalti sea de una forma o de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Dicen que a toro pasado todo se ve de una forma distinta y que todo parece
que yo lo sabía, que yo ya avisé y que yo ya vi venir esto. Yo hago mía una frase de Miguel Ángel, que dijo en uno de los primeros programas: ojalá estuviéramos alabando al gobierno en una crisis de tal magnitud como la que estamos teniendo y como la que seguimos sufriendo, desgraciadamente. Y desgraciadamente no es así. No se le puede alabar porque, bueno, la improvisación, la chapuza, un sinfín de despropósitos que lo único que pretendían, yo entiendo, con buena voluntad, que pretendían es ayudar y han hecho todo lo contrario. ¿Qué ha ocurrido con toda esta situación? Bueno, pues ha dejado al descubierto muchísimas cuestiones, como cuando la baja la marea de forma tremenda. Y vemos, dice, oye, esa roca nunca la había visto yo, pero siempre ha estado ahí. Y aquí, al bajar de forma tan repentina la marea, desde el punto de vista económico y punto de vista sanitario, pues ha quedado al descubierto un sistema sanitario que no se sostiene ni con hilos. Y ha dejado al descubierto una carencia y una pobreza industrial que España no puede soportar un mes más de esta manera. Y lo más importante, al menos para mí, y lo más grave, y sobre todo lo más triste, es que ha dejado en evidencia a una clase política que no ha sabido estar ninguno a la altura de las circunstancias en momentos muy difíciles. Esta mañana leía que, bueno, seguro que va a ser elegida, que Nadia Calviño va a ser la próxima presidenta del Eurogrupo. Una mujer con unos valores como profesional muy importantes, es más técnica que política, la política para ella es algo accesorio, pero su parcela, la parcela económica y financiera, la maneja a la perfección. Y no deja de ser curioso que va a ser una mujer de un gobierno de España, no por mujer, sino porque pertenece al gobierno de España en el área financiera, la que vaya a liderar el Eurogrupo en los momentos que se avecinan, con mucho dinero de por medio en juego y que España necesita, teniendo a los vecinos del norte, que son los que nos están poniendo 1001 trabas. ¿Qué se saca de esto? Bueno, yo al menos la lectura que hago, y termino rápidamente, es que el vicepresidente Pablo Iglesias le ha puesto zancadillas en el camino durante este tiempo, una no, 1.000.000 a Nadia Calviño. Nadia Calviño se las va a cobrar. Se las va a cobrar porque ella va a presidir el Eurogrupo y aunque no son sus decisiones las que van a imperar, sí es evidente que el peso político y económico que va a tener en la zona euro van a ser determinantes para devolvérsela una por una en toda la cara. Pues sí, bueno, y esperemos que sea así, ¿no? Porque además yo me quedo más tranquilo con que sea Nadia Calviño la que dirija la política económica de este gobierno, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que no es que me quede yo más tranquilo, es que se van a quedar más tranquilos los mercados, se van a quedar más tranquilos la Unión Europea, que es donde nos van a prestar ese dinero para la reactivación económica, ¿no? Yo siempre os digo que lo importante en todo este tipo de situaciones es la confianza que uno da, que uno ofrece a quien nos tiene que prestar el dinero. Y, por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que políticamente y por trayectoria profesional, Nadia Calviño pues tiene muchísima mayor credibilidad que el vicepresidente tercero, si no recuerdo mal, del gobierno, Pablo Iglesias, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva me quedo bastante tranquilo en ese sentido, ¿no? Me quedo tranquilo también por las propias declaraciones que Borrell realizaba en un desayuno o en una comisión del Congreso de los Diputados, recuperación económica del COVID, si no recuerdo mal, donde decía que también Europa iba a estar atenta, pero que también tenía que haber responsabilidad por parte del gobierno a la hora de efectuar esas medidas económicas que se tienen que llevar, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva yo me quedo más tranquilo de que esa situación pues puede estar más o menos controlada por parte del gobierno. Se puede abrir una crisis importante en el gobierno, evidentemente, porque hay una parte, desde mi punto de vista, bastante irresponsable o demasiado radical, o que tiene una visión bolivariana de lo que tiene que ser la economía, y eso puede entrar en confrontación con lo que pide Europa y con quien nos presta el dinero, y evidentemente pues eso va a crear una tensión y unos problemas dentro del gobierno que no serían deseables, ¿no? Que, como siempre digo, cuanto más responsabilidad haya por parte del gobierno, más rápido saldremos de esta recuperación económica. Como decía antes Paco, preocupante, ¿no? Que seamos los últimos de Europa a la hora de salir. Hoy se hablaba por parte del Banco de España de un 20% de caída del PIB.
de un 20% de tasa de desempleo en nuestro país, por lo tanto la situación es tremendamente grave y cuanto más rememos en el mismo sentido, yo creo que tiene que ser positivo, pero claro, lo primero que tiene que remar en el mismo sentido tiene que ser el gobierno, es decir, si el propio gobierno está dividido, si estamos hablando de políticas económicas totalmente confrontadas dentro de quien nos tiene que gobernar, pues desgraciadamente pues la salida va a ser mucho más lenta que lo que nos gustaría o lo que fuera deseable. Yo ante el tema de siempre los bandazos del gobierno, siempre que se ha dado, en las crisis, siempre lo digo, los políticos se ven, en este tipo de crisis, quien se ven o las virtudes o los defectos, ¿no?, que tienen los políticos, ¿no? Y eso desgraciadamente pues lo hemos visto aquí en el segundo apartado, en los defectos, ¿no? Pocos han sido los que han sacado virtud o los que han sacado política responsable de la situación actual que hemos vivido y desgraciadamente la mayoría pues no ha estado a la altura, tanto el gobierno de España como la oposición, ¿no?, en muchos casos que no han estado a la altura y lo hemos hablado en diferentes debates. Y sí hay un tema que me preocupa y que antes Paco lo sacaba, que es las residencias de mayores. Me preocupa porque si el gobierno de España hubiera actuado diligentemente a la hora de proteger a los sanitarios, a la hora de proteger a esos mayores que eran la población más vulnerable frente al coronavirus, porque esto no nos cogía de nuevo. Ya en China, desde diciembre, enero, se estaba hablando del coronavirus y se estaba hablando de los efectos tan negativos que tenía para la salud y para esas personas mayores que era con una letalidad importante, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, nos ha cogido en fuera de juego, utilizo también un símil futbolístico, Guillermo, fuera de juego a la hora de adoptar ese tipo de medidas. No han sido debidamente ágiles a la hora de blindar el sistema sanitario con miles de profesionales sanitarios infectados por el coronavirus, pero tampoco lo han sido a la hora de blindar esas residencias de mayores. Y me preocupa porque las residencias de mayores están en manos ahora mismo del gobierno, de quien legisla sobre este tipo de materias, en manos de quien únicamente está usando esto con un debate ideológico. Y digo esto porque se está hablando de si las residencias tienen que ser públicas o privadas, y ahí se queda el vicepresidente del gobierno, ahí se queda Pablo Iglesias, en atacar a la iniciativa privada de residencias de mayores como si únicamente hubiera habido fallecidos en residencias de mayores privadas. Pero lo ha habido también en públicas y por tanto desde esa perspectiva pues hay que salir de ese debate ideológico que yo decía anteriormente y ponerse a trabajar, pero ponerse a trabajar firmemente. Yo en política escuché una vez a un alto político de nuestro país, le escuché decir que los grupos de trabajo eran al final para nada, ¿no? que eran marear la perdiz y al final no trabajar y no realizar ninguna medida. Pues el gobierno hoy ha anunciado que va a haber 2 grupos de trabajo para tratar el tema de residencias de mayores. Y digo yo, ahora, hoy, ya vamos otra vez más tarde, cuando se debería estar ya con medidas concretas, con un modelo determinado de residencias de mayores en común con las comunidades autónomas. ¿Cuánto va a esperar el gobierno? Al siguiente rebrote que se va a producir o que se pueda producir, espero que me equivoque, a partir de octubre y que estemos en otra situación similar a la que hemos vivido, yo creo que es una falta de responsabilidad importante y lo digo desde el conocimiento propio. He estado hablando con responsables de residencias de mayores y han echado en falta al gobierno de España a la hora de marcar las directrices. Como Paco dice siempre, el estado de alarma, la legislación establece que el mando único era del gobierno de España hasta el lunes pasado. Claro, nos encontramos con que el gobierno no ha hecho nada, no ha regulado nada. Y ahora se anuncian 2 grupos de trabajo que no sé cuánto tiempo durará ese trabajo que van a hacer, cuando lo que realmente necesita nuestro país es una legislación, una regulación y que se ponga de acuerdo Gobierno de España y comunidades autónomas para un nuevo modelo sociosanitario que es importante de cara al futuro y para evitar que este tipo de situaciones pues, se puedan producir en el futuro. Estoy convencido que el coronavirus lo vamos a superar, pero habrá otro tipo de virus, habrá otro tipo de pandemia
¿nos volveremos a estar en la misma situación o quizás más grave que la que estamos viviendo? Pues desgraciadamente esa es la responsabilidad que nuestro gobierno nos traslada en muchas ocasiones. Sí, señalar antes de entrar en el tema de la residencia de mayores, hombre, mi preocupación, que creo que debe ser un poco la de todos, es que dice, si Nadia Calviño se va al Eurogrupo, ¿quién entrará como vicepresidente económico? Que no lo sabemos tampoco quién puede entrar. Si puede plantar la misma cara de alguna forma, pues que le ha plantado al vicepresidente tercero del gobierno ahora en este tema de España. En cuanto al tema público y al tema privado, que es algo que deben de convivir. Es lógico que en el caso del tema privado, pues se vaya a buscar un beneficio. Tampoco es lógico que en el tema público se tenga que buscar una pérdida. Es decir, que lo lógico y normal es que de alguna manera se ofrezca el tema público a quien lo necesita, pero que efectivamente el tema público pues pueda obtener también beneficios en lo que financieramente se supone, ¿no? Con unos ciertos estudios y tal. En el tema de las residencias de ancianos, yo sé que esto me puede crear muchísimos enemigos, pero una convivencia público-privada, porque las residencias de ancianos, al fin y al cabo, y todos tenemos la culpa, nos tenemos que incluir todos, los que tenemos padres, abuelos, etcétera, aunque no sea directamente en nuestro caso, pero quiero decir directamente, personalmente en nuestro caso, pero sí en conjunto es el caso de todos. Las residencias de ancianos se han convertido en cementerios de elefantes, ¿vale? Son cementerios de elefantes. Es decir, gente que pueden perfectamente atender a sus mayores en sus propias casas, pues no lo hacen y lo mandan a una residencia de ancianos. Las residencias de ancianos privadas, como decía, pues tienen que buscar un beneficio porque es lógico y normal. Eso, pues, entra dentro de lo lógico y normal. Ahora, Estado regule usted el tema. Mire usted, la pensión de esta persona que está en la residencia de ancianos al completo, pues va destinada a lo que ha sido el trabajo de esta persona durante toda su vida, en lo que sea. Tenga más o tenga menos, debe de ir destinada. Unas compensarán con las otras. Y si tienen algún tipo de bien, por lo menos en lo que significa pues un inmueble, si tiene más de uno, pues el primer inmueble, pues debe de revertir igual en su cuidado en una hipoteca reversible, por ejemplo, que pueda darse en el caso para la residencia, que tienen que, ya digo, públicas y privadas. Habrá gente que gane de pensión pues 600, 700 euros o 400 euros y que efectivamente entran, y habrá gente que gane 2.600 y que efectivamente pues su pensión será para ese mantenimiento de esa persona. Habrá gente que tenga viviendas y que tendrá más de una, y habrá gente que no tenga vivienda porque no han podido durante su vida de hacerlo. Pero bueno, al final uno compensará con los otros. Y luego, pues que se legisle en el sentido de que lo necesario, porque escuchaba declaraciones hoy en los telediarios del mediodía, en diferentes cadenas, pues algunas quejas de familiares que están en residencias de ancianos, ¿no? En el sentido de que hay que legislar, que tiene que haber médicos durante 24 horas, pues todo eso hay que legislarlo. Médicos durante 24 horas, tanto personal por cantidad de personas que estén en la residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mire usted, que a usted le conviene y le viene bien explotar el tema con estas condiciones, perfecto. Que no le viene bien, pues mire usted, pues la parte que no consiga la parte privada, pues habrá que hacer las públicas. Pero bueno, que también se deben de hacer, como decía, el tema de beneficios debe de ser de los propios, la propia persona que está ingresada en la residencia de ancianos y que proviene de su trabajo de toda la vida, ¿no? Es decir, ahora yo meto a mi madre, a mi abuelo en la residencia, allí lo dejo y que me la den todas, y si puede ser gratis, pues gratis, y yo me quedo con la pensión de mi padre, de mi madre, o con la casa de mi padre, de mi madre, si la tiene, ¿no? Pues yo creo que tampoco es justo ese tema, porque bueno, para eso han trabajado también los padres y los abuelos para construir una fortuna y para que los cuiden en la vejez. Y ahí yo digo que debemos de incluirnos todos, es decir, eso sí efectivamente es un tema mucho más comunitario. Por otra parte también, aparte y al margen de este tema, señalar que al final la labor que ha realizado durante las últimas estados de alarma en el Congreso de los Diputados del grupo de Ciudadanos ha conseguido arrastrar de alguna manera al Partido Popular a que
que de alguna forma pues sea consecuente también con el tema de que los ciudadanos pues es lo primero y no es el propio partido. Yo creo que en ese aspecto Ciudadanos ha influenciado también mucho, con lo cual hay que tener un poco de conciencia, como hemos visto, como ha tenido el grupo de Ciudadanos en el Congreso, y que hoy ha llevado a que todos esos grupos, incluido el PP, pues haya aprobado el Real Decreto que hoy salía, ¿no? Bueno, quedan un poco más de 4 minutos, nos queda tiempo. Seguiremos, me imagino, que en una segunda parte comentando más cosas. Y a mí sí me gustaría hacer una puntualización en torno al tema de los mayores, y me estaba acordando ahora que hay una etnia, como son los gitanos, de los que deberíamos aprender el respeto y la veneración que tienen por las personas mayores. Yo no recuerdo, hablo en líneas generales, no recuerdo haber visto nunca en una residencia de mayores a ninguna persona perteneciente a la etnia gitana. A ninguno. Son todos cuidados por sus propias familias y son, como digo, tienen respeto y veneración. Entiendo que desde esa premisa, al menos desde mi punto de vista, si no se hace, en parte estoy de acuerdo con Paco, si no se tiene, yo no diría que es dedicación. Un anciano, una persona mayor, a mí no me gusta decir la palabra anciano, una persona mayor que lo ha dado todo en la vida, que ha sacado una familia adelante, que ha dado toda su vida trabajando y que ahora a lo mejor lo que quiere es, hay muchos que quieren vivir tranquilos, solos e independientes, porque afortunadamente se encuentran válidos para poder serlo. Otros no, evidentemente. Y habrá familias que no quieran tener a personas mayores que les coarta y les encorseta la vida en casa, y habrá mayores que no quieran estar con la familia. Son circunstancias sociales bastante complejas. Otra cosa muy distinta es cómo se están gestionando las residencias de mayores. Y si os parece, como queda poquito tiempo, en la segunda parte lo podemos apuntar, si creéis oportuno. Muy bien.